Alabanzas a tu nombre, Jesús. Mi alma te bendice, mi alma te adora. On sai kei bagnami stairo kayo. Sum ata evanenda yakondi la kayo. Sukuman seito abataine. Ominagnero kayo. Dios le bendiga, Dios le guarde. Este es el hermano Ambioris, te bendigo, Jesús. Hoy le traemos un tema llamado la resurrección, la mañana de resurrección. Y vamos a buscar en el libro de Marcos 16, 9. Y leemos la palabra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Habiendo, te bendigo, Jesús. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Ok. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Mi alma te bendice, Jesucristo. Gracias, Padre, por tu palabra, porque son vida eterna para todo aquel que la reciba. En el nombre de Jesús. Amén. Una pregunta. De todo lo que se han muerto en esta pandemia, ¿cuánto tienen la esperanza de volver a vivir? Retenga esa pregunta ahí mientras damos el mensaje. La otra pregunta. Cuando una persona muere, lo lógico es, retenga esa otra pregunta ahí y proseguimos con el mensaje. El Señor Jesucristo, un domingo en la mañana, un domingo glorioso, un domingo glorioso donde el Señor Jesucristo resucitó. Aquel domingo en la mañana, aquella mañana gloriosa de resurrección, donde el Señor Jesucristo resucitó. Pero a través de esa resurrección, el Señor Jesucristo logró o consiguió una victoria terrible. Porque el Señor Jesucristo, a través de aquella resurrección, consiguió lo que fue la victoria del enemigo más terrible del universo y del mundo entero y aún del mundo espiritual. Aquel enemigo llamado muerte. El Señor Jesucristo obtuvo la victoria de la muerte, o sea, obtuvo la victoria sobre aquel ángel llamado muerte. Aquel ángel que toca a la humanidad y el hombre muere o el hombre deja de respirar y muere. Aquel ángel, el Señor Jesucristo tuvo la victoria sobre aquel ángel llamado muerte. Aquella victoria terrible fue a través de la resurrección. La Biblia dice que por cuanto la muerte no pudo retener al Señor Jesucristo, por cuanto Él no había pecado, entonces Jesucristo fue resucitado. Era imposible que la muerte retuviera al Señor Jesucristo cuando el Señor Jesucristo no había pecado, sino que el Señor Jesucristo vivió una vida santamente y lo único que hizo fue ir hacia aquella cruz cargando el pecado de muchos, pero en sí en Él no había cometido pecado. Por eso la muerte no pudo retener al Señor Jesucristo, sino que resucitó al tercer día. Al tercer día, ganando la victoria sobre la muerte. Al tercer día, quitándole la llave del infierno y de la muerte a Satanás y obteniendo la victoria sobre el reino de las tinieblas. Aquella resurrección gloriosa, aquella mañana gloriosa de resurrección, el Señor Jesucristo obtuvo la victoria sobre la muerte. El Señor Jesucristo obtuvo la victoria sobre el reino de las tinieblas a través de su resurrección. Ahora, esa victoria gloriosa, esa victoria maravillosa, da a entender que lo más lógico en la mente humana y en el ojo humano es que cuando el hombre muere se quede en el sepulcro. Pero
ante el ojo divino no era lógico, ya que el Señor Jesucristo, exactamente, el Señor Jesucristo muere, pero al tercer día resucita. En pocas palabras, lo lógico era ante el ojo divino que el Señor Jesucristo muriera, pero no que se quedara en la tumba, por cuanto la muerte no podía retenerlo. Que la realidad del asunto es que al tercer día, aquel domingo glorioso, aquel día glorioso, el Señor Jesucristo resucita y cuando resucita obteniendo la victoria sobre el enemigo más terrible de la humanidad llamado muerte, teniendo la victoria sobre el adversario más terrible que tiene la humanidad llamado Satanás. ¿Por qué? Porque él tenía la llave del Hades y de la muerte, la llave del Hades y de la muerte, la llave del infierno y de la muerte, y el Señor Jesucristo esas dos llaves se las arrebató. Subnero Cayo. Esa es la realidad del asunto. La otra pregunta era: de todo lo que se ha muerto en esta pandemia, ¿cuántos tienen la esperanza de volver a resucitar? Lo más maravilloso de este asunto es que todos los que murieron en Cristo, sea en esta pandemia, sea un accidente, sea en lo que sea, tienen la esperanza de volver a vivir. ¿Por qué? Porque serán resucitados. Aunque el arrebatamiento ocurra en la noche, aunque el arrebatamiento ocurra en la madrugada, aunque el arrebatamiento ocurra en el día, pero a la hora que ocurra, para aquellos que resuciten, será una mañana gloriosa de resurrección, con un cuerpo inmortal e incorruptible. En Primera de Tesalonicenses, en Primera de Corintios, capítulo 15, el apóstol Pablo dice esta palabra: es necesario que esto se vista, habla de vestir, que esto se vista de inmortalidad. Es necesario que esto mortal se vista de inmortal. Es necesario que esto corruptible se vista de incorruptible. El apóstol Pablo habló que era necesario que esto, habló de vestir, habló que un revestimiento sobre este cuerpo y lo convertiría en un cuerpo glorificado e inmortal. No es que este cuerpo se destruye y se deshace y se vuelve, no. Sobre este cuerpo viene un revestimiento del poder de lo alto, donde seremos transformados en un cuerpo glorificado e inmortal e incorruptible. La Biblia lo habla claramente y el apóstol Pablo habla de un revestimiento. O sea que la realidad es que tendremos un cuerpo inmortal. Cuando se habla de inmortal, se habla que no puede morir más. Y cuando se habla de incorruptible, se habla que no se puede corromper. Un cuerpo glorificado. Cuando el Señor Jesucristo resucitó, se le apareció a los discípulos y le dijo estas palabras. Lucas capítulo 24. Dice la Biblia que el Señor Jesucristo resucitó. Ahí lo pueden leer claramente. El Señor Jesucristo se aparece a los discípulos. Los discípulos se impresionan y dicen: no, es un espíritu. Y el Señor Jesucristo le dijo: un espíritu no tiene carne ni tiene hueso como yo tengo. ¿De dónde fue eso? Después de la resurrección. O sea que el Señor Jesucristo estaba en un cuerpo glorificado, pero de carne y de hueso inmortal. La Biblia dice que en el reino de los cielos no puede heredar carne ni sangre, pero no habla de lo inmortal. El Señor Jesucristo en un cuerpo glorificado, inmortal e incorruptible. Cuando se le apareció a los discípulos, dijo: un espíritu no tiene carne ni tiene hueso como yo tengo. O sea, hay gente que no entiende este asunto, pero la realidad del asunto es que lo que está escrito, está escrito. Y lo que dice la palabra, lo dice. No se puede buscar otra interpretación más que esa, que lo que dijo el Señor Jesucristo. O sea que hay esperanza para todo aquel que ha muerto en Cristo de un día ser resucitado. Hay esperanza, porque aquel día de la resurrección, la Biblia habla claramente y dice en el libro de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16, la Biblia habla claramente y dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Cuándo? A la final trompeta. O sea que la realidad es que a la final trompeta los muertos en Cristo van a resucitar primero. A la final trompeta los muertos en Cristo serán levantados hacia el reino de los cielos. ¿Y por qué hablo de una mañana de resurrección? El asunto el asunto es sencillo. Lo que pasa es que cuando sucede la resurrección de los muertos que han muerto en Cristo,
serán resucitados en fracciones de segundo. Y en fracciones de segundo estarán en las nubes. Y en fracciones de segundo estaremos subiendo hacia el reino de los cielos, donde no hay mañana, donde no hay noche, donde no hay día, donde siempre hay luz. Por eso es una mañana de resurrección, donde siempre en ese lugar hay luz. No hay noche, no hay día, no hay madrugada. Lo que hay es un día precioso siempre, porque es el reino de los cielos donde alumbra la gloria de Dios. En ese lugar siempre está de día. En ese lugar será la mañana cuando lleguemos allí en fracciones de segundo. Será la mañana gloriosa de resurrección. No sabemos si aquí abajo estará de noche, o estará de día, o estará de madrugada. Lo único que sabremos es que seremos resucitados o seremos arrebatados aquel día en fracciones de segundo. Y en fracciones de segundo, cuando abramos los ojos, cuando encontremos las nubes con el Señor Jesucristo, más allá de esa nube que viajaremos a velocidad de la luz, estaremos en el reino de los cielos, un lugar que siempre estará de día. Esa es la realidad para todo aquel que ha muerto en Cristo. Esa es la realidad para todo aquel que hoy vive en Cristo, que seremos arrebatados y que los que murieron en Cristo serán resucitados. Si hay esperanza, sea en esta pandemia que se haya muerto, sea en otro índole de asunto que se haya muerto, pero sea cual sea, hay esperanza para todo aquel que muere en Cristo. Hay esperanza de resurrección. Hay esperanza de escapar de lo que viene para la tierra. Hay esperanza. Una mala noticia: este asunto no se va a arreglar. El mundo va de mal en peor. Aunque la pandemia pase o aunque la pandemia desaparezca, pero esto va de mal en peor. Los tiempos van de mal en peor y el mundo y la humanidad tienen que entender esto. Ahora mismo el mundo entero está convulsionado, pero la realidad del asunto es de que esta pandemia pase o no pase, como quiera, el curso de la humanidad sigue igual. ¿Por qué? Porque el hombre no quiere arrepentirse ni servir a Dios, y entonces la humanidad va tras la vanidad, va tras el deleite, va tras el pecado. Pero todo aquel que ha muerto en Cristo, hay una esperanza de resurrección. Es imposible hablar de la resurrección de los que murieron en Cristo y no hablar de la segunda resurrección. Apocalipsis capítulo 20. La Biblia dice que bienaventurado todo aquel que participa de la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. Pero hay una segunda resurrección, la resurrección de aquellos que han sido condenados, la resurrección de aquellos que están en el infierno. Todo aquel que se murió en esta pandemia y se murió sin Cristo se fue al infierno. Eso hay que tenerlo claro. Todo aquel que se murió sin Cristo en esta pandemia se fue al infierno. Cuando resuciten lo de Cristo en aquella trompeta final, los que murieron en la pandemia, que murieron sin Cristo, se quedarán en la tumba. Estarán en la tumba, no resucitarán, mientras que sus almas estarán en el infierno. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque ahora mismo nos estamos preocupando por no ser infectados. Ahora mismo nos estamos preocupando por salvarnos de la pandemia. Pero de lo único que la humanidad no se preocupa es salvar su alma, que es más importante. ¿Por qué? Porque esta pandemia como quiera va a pasar. Sea que pase, sea que la trompeta suene, sea que el anticristo venga a reinar y traiga una solución, sea como sea, esta pandemia tiene que pasar. Pero la realidad del asunto es que el que está en el infierno, ese no pasa. El que está en el infierno, ese permanecerá por los siglos de los siglos en tormento. ¿Por qué? Porque habrá una resurrección de los muertos. La Biblia dice de los muertos que han muerto sin Cristo. Apocalipsis capítulo 20. La Biblia habla claramente y dice que los muertos, dice que el Hades dio sus muertos. El Hades es el infierno. Dice que por el mal, dice que el mal saldrá, el mal dará sus muertos. O sea que también saldrán por el mal los que están en el infierno. No es que están en el mal, no. Es que estarán en el infierno y saldrán por esa boca de lo que es
el infierno. El infierno está debajo de la tierra y parte del infierno está sobre el mar oceánico. O sea que la realidad del asunto es que gente va a salir de ese lugar por el mar. Gente va a salir por la tierra. Dice que el mar entregó sus muertos. El ave entregó sus muertos. Y cuando habla sobre esto dice que vio un trono blanco donde se abrieron los libros. Todo el mundo, todo aquel que se murió en condenación será juzgado en aquel día. Todo aquel que murió en condenación será juzgado en ese trono blanco. O sea que la realidad del asunto es que todo aquel que murió en pecado será resucitado. Ahora, ¿cómo será resucitado? Será resucitado en un cuerpo de pecado. Dice la Biblia, hay una segunda resurrección. Eso no se puede olvidar, de que hay una segunda resurrección y de que todo aquel que muera sin Cristo será resucitado. ¿Para qué? Para condenación. No tiene ninguna lógica que el Señor resucite a todos los pecadores y lo eche en el lago de fuego y ese cuerpo de pecado que Él le dio en esa resurrección se destruya. O sea que será un cuerpo indestructible, será un cuerpo que no se va a destruir. Por eso el anticristo y el falso profeta son lanzados al lago de fuego vivo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo automáticamente ese cuerpo que ellos tienen lo vuelve un cuerpo indestructible, lo vuelve un cuerpo que no se va a destruir. Mientras están en el lago de fuego quemándose en ese cuerpo, se quemarán por la eternidad. Ahora, amigo, ahora descarriado, para usted hay esperanza, que si hoy o mañana usted muere, será resucitado si hoy acepta a Jesucristo. Si hoy levanta tu mano y hace tu oración conmigo, si quieres aceptar a Jesucristo. Señor Jesús, perdona mis pecados, limpia mi corazón, inscribe mi nombre, santo Dios, en el libro de la vida y ayúdame a permanecer hasta el fin. Amén. Dios le